Bien, amigos, el día de ahora, ¿cómo se encuentran? Me agarraron casi distraído, nada más me mandaron una señal con el dedo y pues bueno, hay que estar todos activos en nuestro programa en Sportiva TV en Plaza Maratones, Esplendor Deportivo. Y bueno, quiero presentarles a la maestra Adriana Rodríguez Acuña y siempre a mi lado izquierdo, no sé por qué nos colocamos así, a siempre mi compañera Nayeli. ¿Cómo te encuentras el día de ahora, Nayeli? Pues muy contenta de estar hoy con ustedes, a punto de cerrar el año, feliz de tener a una gran invitada. Es una maestra, una excelente maestra. He tenido el honor de que me dé 2 materias de la Escuela Nacional de Entrenadores y la verdad es que orgullosamente puedo decir que soy su alumna. Muchas gracias por estar. ¿Qué materias han sido, Nayeli? Me ha dado nutrición deportiva, okay, en 4º semestre y me dio ahorita en 5º masoterapia. Fíjate que este es el tema del día de ahora. Ya a pesar de que habías tenido un programa al respecto con la masoterapia, y pues permítame presentarla, por favor. Ella es la maestra en nutrición deportiva, Adriana Rodríguez Acuña. Ella es maestra en nutrición, en donde tomó en la Universidad Europea, en Madrid, España. También es maestrante en desarrollo de motricidad humana, la Uni Puebla. Y para esto pues también va muy ligado todo lo que tiene que ver la Sociedad Mundial de Sinantropometría, ISAC nivel 1, y tiene certificaciones, lo más importante, en masoterapia, que es la materia que tomaste, y a su vez es certificada en coaching. Por eso yo creo que muchos de los alumnos la quieren mucho y siempre muy buenas impresiones con la maestra Adriana. Maestra Adriana, ¿cómo se encuentra el día de ahora? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me da estar con ustedes. Claro que sí. Y bueno, pues compañeros, antes de empezar, pues ya saben que tenemos nuestra frase del día. Nayeli, ¿qué nos preparaste el día de ahora? Pues hoy la frase del día es relacionada a la temática de hoy. Haz de tu alimentación tu mejor medicina. Esa es de Hipócrates. Hipócrates digamos que es un médico griego que nació en el 460 a.C. y digamos que a él se le atribuye o se le dice que es el padre de la medicina y pues digamos que gracias a él la medicina como tal se formó como una ciencia, porque antes pues solamente había una ciencia que era la filosofía y una ciencia que se llama teurgia. Entonces, teurgia. Y a partir de, pues gracias a Hipócrates es que existe la medicina como ciencia y pues se le cree el padre de esta ciencia que se llama medicina. Pero me gustó la frase porque pues la alimentación es importante, pero pues al final del día esta palabra ha ido evolucionando y pues la maestra Adriana es una experta, nos va a explicar por qué, pero al final del día, pues sí creo que la alimentación es primordial en cualquier ser humano para cualquier actividad, y pues obviamente para el deporte es primordial, ¿no? Pues qué interesante. Y bueno, pues en este aspecto de lo de Hipócrates, según tengo entendido, hacen el juramento los doctores cuando se están titulando, y es el juramento de Hipócrates, siendo el ser humano muy complejo con respecto a todo lo que viene siendo su quehacer. Y en este sentido pues vamos a darle un preámbulo a nuestra compañera Adriana, que nos explique en sí qué es la nutrición. Por favor, Adriana. Bueno, pues antes que nada la OMS manifiesta que el 80% de los futuros problemas que vamos a tener, sobre todo de enfermedades crónico-degenerativas, parten de una mala alimentación. Ese 80% es tan importante como dormir, hacer actividad física, y si nosotros no comenzamos a tener una línea basada en una buena alimentación, pues seguramente vamos a comenzar con algún problema. Entonces, bueno, alimentarse no es lo mismo que nutrirse. Alimentarse es poner cualquier
producto en la boca, que se mastique, que pase por el sistema digestivo, pero si no nos nutre, no nos va a servir de nada. Entonces, la nutrición es la forma en que nuestro cuerpo va a asimilar los nutrientes para una vida saludable, para tener energía, para poder movernos, para poder vivir, para pensar, para todas las cosas que nuestro cuerpo debe moverse y debe funcionar. Y pues díganos qué la motivó a estudiar esta maestría en nutrición deportiva. Pues toda la vida primero yo quise ser médico. Wow. Pero por formas que fueron pasando en mi vida, por cambios que tuve a través del tiempo, decidí hacer otras cosas, pero afortunadamente retomé el camino y pues se pudo hasta este momento. Pues muchas felicidades. Gracias. Y bueno, no solo eso, sino la maestra Adriana, pues también es licenciada en Educación Física. Imagínense todo este campo tan amplio y la experiencia que puede tener, debido a que ella tiene 19 años de experiencia trabajando en educación preescolar, sí, y también a nivel primaria. Y educación básica. Sí. O especial. Especial. Entonces, todo este marco que les estoy planteando con respecto a una profesora donde actualmente está contribuyendo con la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, pues es muy completo porque nos va a permitir esa holística, esa perspectiva en respecto a la nutrición. Y si bien tenemos entendido, pues en el 2015, por la Organización Mundial de la Salud, tenemos que la obesidad es una epidemia como tal, y que siempre estamos peleando entre el primer lugar, ya sea a nivel infantil y también, o ya sea adultos, y ahí no la llevamos. Pero bueno, ¿tú cómo ves la nutrición en México? Si hubiera algunos factores en el plato del bien comer, que veo que se defiende demasiado, ¿qué le cambiarías a ese plato del bien comer, por favor? Bueno, a nivel gubernamental se hacen programas para que nos digan más o menos cuál es la manera correcta de alimentarnos, y hay normas oficiales como la norma 045 donde hacen el plato del buen comer y nos dan algunas recomendaciones sobre cómo consumirlo. Está dividido en 4 divisiones, tiene 4 divisiones, en donde nos dice cuántas verduras, cuántos productos de origen animal debemos consumir, pero la realidad es que si siguiéramos esa línea, pues México no tendría obesidad, no estaríamos obesos. Y es que tiene algunas fallas, específicamente es que pues no se hace diferencia entre los carbohidratos que son simples y los carbohidratos que son complejos. No hay una especificación de cuántos productos de origen animal debes de consumir. Los granos como tal no se dosifican, y aunque son alimentos que nos ayudan sobre todo a tener energía, si esa energía no se ocupa, pues termina convirtiéndose en grasa. Entonces sí tiene algunas fallas. Si también nos vamos con la jarra del buen beber, ¿la conocen? No. Pues también hay un promo en donde nos manejan qué tipo de líquidos debes de consumir, y entonces sacan la jarra del buen beber y nos dicen, por ejemplo, toma 8 vasos de agua simple al día, y te van dosificando lo que podrías consumir en jugos, en refrescos, pero pues tenemos todavía una idea equivocada, por ejemplo, con los jugos, donde la gente en México cree que el jugo es totalmente, esa es la jarra del buen beber, así es, y nos maneja que, bueno, tenemos la idea de que consumir un jugo de naranja en la mañana como parte del desayuno es lo más saludable que hay, y pues realmente no lo es, porque aún siendo jugo totalmente natural de fruta o zumo de frutas, tiene mucha azúcar, y si los niños o los adultos no van a consumir de alguna manera esa azúcar que se va directamente a la sangre, entonces se guarda, se almacena y se convierte en grasa. Entonces, bueno, hay otras formas de comer, pero pues nunca nos dicen exactamente cómo deberíamos consumirlo. Está bien que se haga, es una guía,
nos sirve para más o menos darnos cuenta de qué se trata, pero a la hora del consumo ahí estamos totalmente perdidos. Y una forma de pensar que estamos comiendo saludable es: mamá, llévame a la tienda y vamos a comprar un gansito. No, no te compro un gansito, te compro un jugo. Y resulta ser un jugo de medio litro, ¿no? Entonces, ¿la alimentación de las aves es la que está mal? ¿Los chocotorros, los gansitos y los pingüinos? ¿O cómo estaría la situación? Porque, pues mira, el día de ahora terminé con 2 jugos, no nada más terminé con uno de ellos era de zanahoria, delicioso, y el otro era de fresa, todavía muchísimo más azúcar, pero es mucho esa cultura cuando vas a un restaurante en cuestión de los paquetes, porque creo que es muy educacional. Y bueno, la pregunta aquí sería: ¿cómo guiar de una manera muy práctica y sencilla si no me habla de esas proporciones? Bueno, primero, el jugo de zanahoria no tiene nada que ver con un jugo como el que te acabo de comentar, que es de naranja, porque la zanahoria, aunque sí es un vegetal, sí tiene índices o te genera índices altos de glucémicos, pero sigue siendo vegetal, no es como tal una fruta. Entonces, eso estaría perfecto para desayunar, o incluso un jugo de espinaca, un jugo de pepino con espinaca y manzana, sería maravilloso, porque lo que te va a hacer es que te va a dar fibra, te va a dar energía y no tiene muchas calorías, no genera índices altos de glucemia. Entonces, por ese lado está bien. ¿Cómo consumir? ¿Cómo saber cuándo consumirlo? Para las personas normales que no hacen actividad física, es importante que sepan que lo más saludable es agua natural, no hay de otra. Si lo que se les antoja es una fruta, es mejor consumir la fruta a mordidas, una naranja incluso con todo el bagazo, las volteas y te comes lo de adentro, porque lo que te va a generar que no se disparen los índices glucémicos es la fibra. Y pues un vaso al día sería lo ideal para gente que no hace ejercicio. Para un deportista, un jugo de uva, un jugo de manzana después de una actividad física, sobre todo de resistencia, es maravilloso, porque lo que le ayudaría es a recuperar la glucosa o el glucógeno que perdió durante el ejercicio. Okay. Y la maestra tuvo una ponencia muy interesante, la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Esta ponencia se llamó La nutrición en el fitness, ¿es correcto? Entonces, ¿qué nos podría hablar acerca del fitness? ¿Qué es el fitness? El fitness es la manera, son diferentes tipos de actividad física en donde una población específica tiene una necesidad específica, y entonces hay diversas actividades en las que se pueden desarrollar. Y yo específicamente trabajo o me desenvuelvo en gimnasios. Okay. Y se acerca mucho a mí la gente que hace levantamiento, powerlifting, o que está en sus salas haciendo estos nuevos bailes. ¿Conoces el twerking y todas esas cosas sí, que están haciendo ahora? Y de lo que nos damos cuenta, o de lo que me doy cuenta, es de que hay muchos mitos acerca de específicamente cómo alimentarse en un espacio de fitness. Sí, de hecho, por ejemplo, yo me di a la tarea de buscar, qué significaba fitness como tal, como palabra, y decía que era una aptitud. Y decía que aparte, en el vocablo inglés se habla, pues, efectivamente de hacer diversas actividades físicas, pero más allá de eso, en el vocablo sí lo vinculan mucho con una nutrición adecuada. Entonces, esa nutrición adecuada, ¿cómo sería en este tipo de deportistas? Pues mira, hay especificaciones dependiendo de la necesidad de cada persona, de cuál es su gasto energético, qué hace durante todo el día. Hay gente que solamente dice: yo soy deportista, va 1 hora al gimnasio y en todo el día está sentado.
o trabaja en una oficina, tiene más de 12, 13 horas sentado y solamente hace 1 hora de pesas, por ejemplo, o de un baile o de zumba. Entonces, lo principal es saber cuál es el gasto energético que tiene. 2, qué actividad física realiza en ese espacio, porque tampoco es lo mismo llegar 1 hora y trabajar 1 hora dedicada a ese ejercicio, o solamente hacen 20 minutos porque los 40 restantes o están platicando o lo toman de descanso. Entonces, primero es importantísimo saber cuál es verdaderamente su gasto energético, y después se tiene que hacer una relación entre saber qué tipo de macronutrientes. Bueno, nosotros conocemos 3 macronutrientes, o sea, bueno, son los principales: los carbohidratos, las proteínas, los lípidos. Y con base en la necesidad de la persona, qué es lo que quiere bajar de peso, quiere aumentar masa muscular, quiere mantenerse en forma, entonces se hace una distribución de esos macros dependiendo de esa necesidad. Y después de esa distribución, lo más importante es saber cuándo se debe dar esa alimentación. No es lo mismo que tú consumas carbohidratos simples en la mañana a que comas o que consumas carbohidratos simples después del ejercicio, claro, o que consumas carbohidratos complejos antes de irte a dormir. Entonces ahí hay que definir exactamente, de acuerdo a esa necesidad, qué es lo que vas a hacer. Nosotros, nutriólogos deportivos principalmente, hacemos que las proteínas, que es uno de los macronutrientes importantes, se consuman en la noche, y los carbohidratos, que son los que nos dan energía, se consuman a lo largo del día, pero ya no en la noche. Hay protocolos. Sí, de hecho es muy interesante, porque la verdad es que, como les decía, yo tuve el privilegio de que fuera mi profesora, y una de las cosas que nos dimos cuenta es que había que individualizar, así como el entrenamiento, hay que individualizar el plan, porque también veíamos que era distinto, eran ecuaciones distintas, bueno, para las mujeres que para los hombres. El género también influía, por ejemplo, nos enseñó acerca del gasto térmico, ¿cierto? Ajá, y térmico. De los alimentos. Entonces era complejo la forma en la que podríamos cuantificar esos requerimientos energéticos, y entonces pues la verdad es que cualquier deportista tendría que acudir a un nutriólogo deportivo para que lo apoye en esta parte energética y consuma calorías de acuerdo a sus características físicas, ¿de acuerdo? Y que tampoco se trata de contabilizar calorías, sino exactamente cuál es el alimento que te va a funcionar en el momento preciso. Y ya hablamos de personas que no se dedican tanto al alto rendimiento, pero si ya habláramos de alto rendimiento, entonces sí, todavía tendríamos que ser mucho más específicos, sobre todo porque si son deportes de resistencia, si son deportes de fuerza, entonces la alimentación sí cambia un poquito. Sí, y bueno, aquí haciendo algunas como particularidades con respecto a, sobre todo desde esta charla que diste de fitness, que sería muy interesante que se repitiera y que se profundizara en tiempos posteriores. Ahora sí que ya va a ser en el 2019, pues hablaste de personas normales. Si ustedes ven que de repente la cámara estoy escribiendo, es porque hay muchas cosas que hablar y no olvidarse, pero aquí la pregunta para nuestro público es: ¿qué tan anormal eres tú? O sea, en este sentido somos muy aficionados, hasta qué punto el deporte y cómo lo llevamos, y si son en salas de fitness personas que hacen actividades grupales tendientes a la resistencia, o si hacen actividades anaeróbicas o con característica totalmente anaeróbica, y si son vigoréxicos, y la nutrición, todos estos avances que se han dado en la ciencia que nos han permitido pues ser más específicos, ¿no? Se han hecho cálculos de cuántas calorías aproximadamente se aventaba Michael Phelps en sus entrenamientos, que era un promedio entre 11,000 y 10,000 calorías en un solo día, y que una persona normal promedio hace un promedio como de 1,800 a 2,200 calorías, 70 kilos y algo así. Todas esas cuestiones en el deporte
pues tienen esas particularidades, ¿no? Pero yo creo que la población normal, por así decirlo, que más que nada yo le diría hasta qué punto eres anormal o convencional. ¿Cómo tú visualizas que se debe de dar el aspecto educativo en la nutrición? Porque yo recuerdo muy bien que hasta extraño a mi madre, que le mando un saludo, la sopa aguada, como le llamaba, que no era otra más que la de pasta, que ahora le extraño mucho, que no tengo la oportunidad de comerla tan frecuente. Las mamás no tienen esa educación y van criando a los niños con respecto a una cocina que es urbana, que es del Distrito Federal, que es una cocina corrida, tradicional, y ni decir si nos vamos a una comida típica, ¿no? ¿Qué características tú le ves con las que se pueden complementar estas cocinas que nos da mamá? Pues fíjate que curiosamente yo te diría que incluso las mamás, sin haber conocido demasiado y a través de esa cultura que se va transmitiendo con respecto a los alimentos que se consumían desde la época prehispánica, considero que antes comíamos mucho mejor que ahora. ¿Por qué? Porque hablando de esa sopa aguada, las mamás nos daban, bueno, no sé cuánto te tocó a ti, pero normalmente consumíamos el primer tiempo de una sopa, ya fuera arroz o fuera pasta. El segundo tiempo era un guisado que contenía una porción de proteína con una porción de verduras, que es lo que nos daba o lo que nos da la fibra, y casi siempre terminábamos con un plato de frijoles con tortillas. Pues yo considero que esa era la mejor alimentación que podíamos tener. El problema, ese no era el problema, e incluso no estábamos obesos ni había tantos problemas. Ahora el problema es que justamente vamos a restaurantes de comida rápida, en donde ahí sí una hamburguesa solamente te proporciona una porción o tantas porciones de carne, pero con demasiada grasa, mucho carbohidrato, y una hamburguesa puede tener hasta 4,000 calorías, por ejemplo, y una comida hecha por mamá podrías tener unas 600, 700 calorías, pero si tú recuerdas, solamente desayunábamos, comíamos y merendábamos. Entonces el gasto energético o lo que nosotros recibíamos no era tan abundante como lo que ahora consumimos. Ahora vamos a una comida corrida y nos dan 5 tiempos, el arroz cocinado o sea, como antiguamente se hacía. El problema no es cómo se sigue cocinando, sino todo lo que implementamos o todo lo que consumimos extra. Ese es el problema, que todavía no sabemos cómo dosificar nuestro alimento. Y de alguna manera, entonces, la problemática centrándola sería en la cantidad de los alimentos. Y, por ejemplo, muchas personas, o sea, tienen la idea de que entre menos, o sea, hay personas que solamente comen una vez al día pensando en que no van a engordar. Claro. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué recomendación les darías? Porque finalmente existe una actividad metabólica. Entonces, para poder metabolizar, para poder funcionar, ¿qué necesitaríamos? Pues en palabras súper sencillas para que nos puedan entender, si nosotros no tenemos energía, el cuerpo en el siguiente, nosotros, bueno, generalmente las personas dicen yo no ceno porque lo que quiero es bajar de peso. Claro. Entonces pasan hasta 12 horas sin consumir alimento y el cerebro, para funcionar, lo que necesita es azúcar. Cuando recibe el primer alimento, sea el alimento más saludable que pueda existir, el metabolismo, el cuerpo va a decir, yo no sé cuándo voy a volver a tener alimento, entonces voy a reducir o voy a bajar mi metabolismo, lo voy a desacelerar y lo que consuma lo voy a proteger como si fuera un tesoro, y entonces lo voy a guardar en forma de energía, en bonitas palabras, a fin de cuentas es grasa. Claro. Y porque como no sabe el cuerpo qué va a pasar en cierto tiempo, entonces necesita una reserva y lo va a utilizar después. Entonces yo que recomiendo que coman, que consuman lo que
lo que crean, bueno, es que no es lo que crean, porque todavía tenemos unas creencias muy falsas, como justamente hablando de que el huevo es malo y bueno, el huevo es buenísimo, sabiendo consumirlo. Pero sí es importante que no dejen pasar mucho tiempo sin consumir alimento, que no pasen más de 4 horas sin que haya alimento para el cuerpo, que en cada una de las comidas se aseguren de tener pues, por lo menos los 3 macronutrientes, por ejemplo, más bien que tenga carne o un producto de origen animal, que tenga una verdura y que tenga una fruta. Eso sería lo ideal. Nunca hay que dejar pasar tanto tiempo sin consumir ese alimento, porque cuando llegamos al súper o a la tienda vamos a consumir lo primero que encontremos. Entonces por eso es importante tener un colchoncito para poder aguantar hasta la siguiente comida, y que los snacks, o si por alguna razón el tiempo no nos da para consumir algo nutritivo, siempre traer nueces, almendras, frutos secos en la bolsa para poder esperar o aguantar hasta el siguiente tiempo de comida. Y bueno, aquí mencionaste almendras, frutos secos, nueces. Si no se tiene esa oportunidad, porque vamos a ser realistas, en ocasiones no es barato, no es tan accesible para muchas economías, ¿qué alternativas son las que se podrían tener desde tu perspectiva? Zanahoria partida en cuadritos, apio en tiritas. ¿Galletas? ¿No? Depende para qué tipo de persona. Sí podríamos consumir galletas. Un deportista puede consumir galletas, o una persona normal también puede consumir galletas, pero si se vuelve el único alimento, ¿qué pasa? Como yo sé que no puedo ir a comprar otra cosa, voy a cargar mis galletas, entonces se vuelve un hábito consumir las galletas. Entonces no está prohibido. Sí las puedes consumir, pero siempre asegúrate de que sea diferente. A lo mejor hoy te comes 5 galletas Marías, que sería una porción adecuada, o sea, es una equivalencia. Entonces 5 galletas Marías, pero puedes ponerle incluso, si quieres, queso cottage, por ejemplo. Entonces ya está tu carbohidrato, tu queso cottage, que sería tu proteína, y ¿con qué lo podrían complementar? ¿Qué le faltaría? Productos de origen animal, el carbohidrato, y pues puedes tener una tacita de jícamas, por ejemplo, que es fibra, es barato, no se echa a perder tan rápido. Entonces, si no tuvieras oportunidad de comprar tus nueces o tus almendras, pero aunque son caras, te puedes comer 7 mitades de almendras, por ejemplo, al día, y un medio kilo te serviría para 3-4 meses, que te lo gastas, o sea, ese dinero te lo gastas en 3-4 cafés. Aquí yo estaría tal vez haciendo un corte porque me sentí exageradamente regañado. Entonces, pues yo me recuerdo que me alimentaba con licuados, porque era lo que muy prácticamente mi madre, con 3 hijos, tenía que realizar para que nos fuéramos a la escuela de manera inmediata, y llegué a acostumbrarme hasta licuados de 1 litro completo, ¿no? Que tenían que ser ingeridos en una velocidad extraordinaria, porque si no nos cerraban la primaria, la escuela. Pero bueno, quiero hacer un corte para poder llorar un poco en este pues más bien nuestro último programa en Sportiva TV en Plaza Maratones, en tu programa Esplendor Deportivo. No se vayan por unas almendras y nueces.
Pues bienvenidos otra vez a este programa tan especial que tenemos para ustedes, y más que viene diciembre, bueno, es diciembre, las cenas de Navidad, o sea, estamos hablando exactamente de un tema que es difícil de cumplir en estas épocas, pero bueno, vamos a continuar con el tema. Estábamos hablando ahorita de qué tan importante era hacer 3, 4, 5, o 6, o 7, o 8 comidas al día, ¿no? Bueno, Perdón, por favor. Hay muchas líneas, hay filosofías. Últimamente, no sé si ustedes han escuchado sobre el ayuno intermitente, por ejemplo. No. Está muy en boga que ahorita para poder mantenerse en forma hay que hacer ayunos intermitentes, en donde hay protocolos, pero puedes pasar 16 horas sin comer y en un lapso de 8 horas consumir lo que quieras. Y hay ya evidencia, trabajos en donde dice que si bajas de peso. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra línea? ¿Por qué sí consumir 3 o 5 alimentos al día? Justamente uno, ¿por qué? Para que no te genere ansiedad, porque una dieta en la que vas a tener una restricción de alimentos demasiado tiempo, está comprobado que cuando vuelvas a comer vas a consumir lo que se te dé la gana. Entonces yo voy en la línea, o nuestra idea, sobre todo en el deportista, es que debes de ser tan disciplinado que esos tiempos no te generen ningún tipo de ansiedad. Esa es una. 2, cuando tú haces ejercicio necesitas un espacio de recuperación, y no solamente de recuperación de descanso, sino un alimento que ayude a volver a llenar los depósitos de glucógeno. Sobre todo lo que tú consumes en carbohidratos se vuelve glucosa, pero si no te la utilizas se vuelve glucógeno, que se guarda en el hígado, que se guarda en las fibras musculares, para que ayude a los procesos de regeneración, para que cuando tú vuelvas a hacer ejercicio tengas esa energía guardada que vas a utilizar en otro momento. Y por eso es importante consumir alimentos en esas 5 comidas al día. Eso sería lo básico, pero no hay que dejar de lado pues posibles o nuevas formas de alimentarse. Y bueno, pues en el corte hasta me regañaron. Bárbara Chiliwili me dice: te lo he dicho, pero no me haces caso. Y quiero mandarles saludos pues a Bárbara Chiliwili, a Pedro Gómez, a Salvador Sánchez, a Mentaliza, Jorge Jonathan, a Regina Quicano, también está Yasrel García y Francisco López Cárdenas. Pero yo te quiero preguntar algo más contemporáneo en relación a mis necesidades, porque el organismo a partir de los 30-35 años empieza a ser más lento. Los alimentos, alguna vez escuché una plática con respecto a las actividades de resistencia, que había que comer menos azúcares, esperarnos más o menos unos 45 minutos para, si tienes una distancia larga, comer menos cantidad de azúcar, en este caso carbohidratos simples, y meterle más a los carbohidratos complejos con proteínas para recuperarnos. Entonces, todas estas tendencias e ideas, cómo es que se llevan a cabo, sobre todo en las actividades, si hablamos de fitness, en donde le ponen a sus barritas energéticas, se avientan sus geles, o este tipo de situaciones. ¿Cómo lo visualizas tú? Ahí es muy difícil porque, bueno, estos protocolos para utilizar los carbohidratos son muy específicos y han cambiado a lo largo del tiempo, pero sobre todo esa ingesta de carbohidratos se lleva más preciso, sobre todo en deportes de resistencia. El disminuir carbohidratos días antes de la competencia, bajar el trabajo, y después 3 días antes de la competencia incrementar los niveles o los gramos de carbohidratos, eran protocolos que funcionaban en ese tiempo, o que se creía que servían para hacer una supercompensación de glucosa. Pero pues se dieron cuenta con el tiempo que no había tanta, a través de ciertos
investigaciones se dieron cuenta que no había tanta diferencia de un deportista que se le bajara tanto o que se restringiera la ingesta de carbohidratos, y lo que se hace ahora es dar una moderada ingesta que va entre los 7 y los 10 gramos de carbohidratos por kilogramo por cada persona, y 3 días antes de la competencia se incrementa incluso hasta 10 gramos por kilogramo, pero en deportes de resistencia. En deportes de fuerza o en deportes que no duran más de 1 hora de tiempo, que es normalmente lo que se hace en fitness, las cargas de carbohidratos no deben de ser tan específicas. Sí es importante consumirlos, pero sí tendríamos que ver por persona y por necesidad qué carga es la que se le tendría que dar. Es verdad que se maneja, hay documentos que nos dicen que hay una ventana metabólica en donde antes de 45 minutos de terminado el ejercicio debes de consumir tanto proteínas como carbohidratos, pero específicamente en deportes de fuerza. Entonces, una alimentación balanceada, que sea equilibrada, que solamente se incluya en una actividad que no dure más de 1 hora, no es recomendable dar más alimento, porque no lo vamos a ocupar. De hecho, por ejemplo, hay muchos mitos con base al deporte que practicas. Por ejemplo, acorde al fitness, lo que sucede muchas veces que la gente en los gimnasios hace es, por ejemplo, en resistencia son los carbohidratos, los geles, pero en los gimnasios son las proteínas. Totalmente. Entonces, las personas empiezan a suplementarse o complementarse porque dicen, yo necesito consumir proteínas. Y realmente, pues vamos ahorita a irnos, en ese haber, pero ¿cuál sería la diferencia primero entre un suplemento y un complemento? Bueno, antes de llegar a ese punto, y justamente de eso hablamos en la plática, hay muchos mitos con respecto a qué se debe de consumir. Y cuando van a visitarte, lo primero que ven después de la receta es, o de tu plan nutricio es, ¿y qué no me va a mandar proteína? ¿No me va a mandar whey protein? Pues a ver, que si tú me acabas de decir que entrenas 1 hora al día, tu entrenamiento ni siquiera no es de hipertrofia, estás empezando, primero espérate a consumir lo que te estoy mandando, que tiene un protocolo específico donde para personas que ya empiezan a hacer incremento de masa muscular, podríamos hasta suplementar 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Se puede perfectamente solventar con el alimento, sobre todo si son personas pequeñas todavía, entonces no hay ninguna necesidad. Un suplemento ayuda a mejorar una línea o una línea que tú vas a seguir. Un complemento es simplemente apoyar a la alimentación que normalmente tú tienes. Entonces, normalmente lo que piden son suplementos alimenticios que creen que van a intercambiarse o hacer el trabajo que creen que su alimento no está haciendo, y en realidad solamente es un apoyo para mejorar el rendimiento. Sí. Y bueno, aquí yo creo, fíjate, Nayeli, que creo que depende mucho de la cultura del entrenador. O sea, aquí hay un problema también de capacitación en el sentido de las personas que laboran en los gimnasios y en las salas de fitness, cosa que pensamos muy diferente de los que somos de otros deportes. El que es entrenador, no digo que todos sean así, antes que nada, pero el que es entrenador por lo regular en un área de piso donde se hace fuerza, está formado por la Federación de Físico-Constructivismo o tiene que ver con el área de pesas. La formación que les dan va en relación a esa actividad que se realiza, que es la hipertrofia. Estos entrenadores, esa característica que tienen es que ellos sí van a ingerir, y ya por un aspecto ya mediático de aquellas personas que no son muy éticas, de manera inmediata o mediata,
a los alumnos que pueden tener nuevos, pues van a influenciarlos porque esa es su formación. Pero, por ejemplo, un deportista, nosotros o tal vez yo que me dedico al atletismo, Nayeli igual, tú que convives en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y que trabajas con deportistas, tenemos otra forma de pensar, o sea, ponemos al complemento alimenticio hasta después de que ha llegado a su potencial y no nada más de característica energética, sino de las capacidades físico-condicionales, la técnica, la táctica, las coordinativas, todos estos aspectos, cuando ya vemos que necesita un plus, es cuando lo ponemos. Y en los gimnasios, en ocasiones no pasa así. Habría que terminar este comentario en el sentido de que es muy de educación. Es necesario que se entienda que a veces el público que llega está muy mal informado y habría que orientarlo, así como los entrenadores e instructores, y que va a haber otros que se van a dedicar a la gama del físico-constructivismo y ese va a ser su campo de acción, pero no todos lo van a necesitar, ¿no? Actuaban, al inicio hablabas de Michael Phelps, de todas las calorías que consumía, y si nosotros nos pusiéramos, o sea, en sus zapatos, con el entrenamiento que tenía, con todo lo que hacía, pues es que consumir tantas calorías en alimento es muy difícil, es muy cansado, es muy pesado y sobre todo no podría digerirlo para el siguiente entrenamiento. Entonces un suplemento es maravilloso porque va a tener una rápida absorción, porque lo va a ocupar en el momento que necesita, le va a ayudar a que haya una regeneración más rápida, pero pues la realidad es que las personas normales o nosotros mortales no consumimos no tenemos esa necesidad energética y el alimento solo puede ayudar perfectamente a mejorar algunas cosas. Que no digo que no se necesite, que no habrá personas, que sí hay personas que lo van a ocupar, sobre todo por las formas en las que vivimos, que no tenemos ni siquiera tiempo de ir a comer, probablemente nos puede ayudar, pero lo ideal primero es consumir el alimento. Y mira, aquí nos está hablando Luis Carlos Arellano Cantela, un saludo, y bueno, nos dice que es una línea de negocio paralela a la instrucción. Yo creo que la instrucción tiene una característica muy aparte, y que si ya hablamos de un aspecto de negocio, pues sí, claro que va a ser una línea paralela, pero ¿hasta qué punto es necesario o no, Nayeli? Y ético. Y ético también. Sí, porque como nosotros sabemos, debemos evaluar las características de cada persona. Cada persona va a tener ahora sí combinaciones propias y además pues es muy diferente una instrucción o un instructor a un entrenador. Y eso, bueno, también nosotros digamos que lo sabemos porque estamos en el rubro, ¿no? Pero también ahorita me surge esta controversia, ¿no? Por ejemplo, tú, Salvador, ahí apóyanos. ¿Tú qué le dirías al público? ¿Cómo diferenciamos a un instructor de un entrenador? Pues es que hasta la palabra, bueno, hasta donde se tiene entendido, se está intentando a través de no de normas, sino de diferenciarlo, porque el entrenador se va a dedicar solamente a una área que viene siendo la técnica, viene siendo el que tiene posibilidades para instruir aspectos técnicos en varios campos, pero el entrenador va a tener un constructo más completo, en este caso el estudio más profundo, y como lo llevamos en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, de tu deporte específico en los distintos campos y actividades científicas, como vendría siendo la biomecánica, la kinesiología, la nutrición, que no nos dio tiempo ahora de hablar de masoterapia, que ya se habló anteriormente, pero que será muy interesante escuchar tu perspectiva, de todos estos aspectos que va a necesitar el deportista, que es lo teórico, técnico, táctico, físico, psicológico, teórico, y el instructor no lo ve en esa profundidad. Yo creo que si nos fuéramos a otros países como vendría siendo Brasil, en Brasil es necesario que cualquier instructor de fitness tenga una licenciatura de mínimo de lo que es un licenciado en educación física, y a partir de ello pues el nivel en cuestión de la educación a nivel poblacional pues va a ser todavía mayor. Aquí se está intentando definir esos campos porque podemos ver que si hablamos del fitness, una certificación de Zumba requiere
hasta cierto punto mediático por instrucciones de negocio, menos necesidades porque va a instruir y lo van a seguir con una musicalización de un fraseo. Y que si es más profundo, por ejemplo, una instrucción que tiene que ver con, no con las clases grupales, sino con el piso, con lo que dirían instructor personalizado, tendría que ser ya un entrenador como tal, hasta preparador físico, que debe de tener otros campos más profundos en la biomecánica, en la anatomía, en la fisiología, y muy bien acertadamente lo dijiste, Nayeli, después de haber realizado una evaluación, ¿no? Que aquí yo sumaría la característica psicológica, cosa que no se está dando en los clubs. En varios clubs sí se está dando un aspecto de evaluación física, nutrimental, biomecánica, pero habría que ver si le convendría o no determinada actividad a un sujeto. Entonces sí es algo muy complejo que, como te puedes dar cuenta, pues parece un batazo de béisbol en donde uno se empieza a ir, ¿no? Y bueno, pues ya estamos casi cerrando el programa y no me gustaría retirarme sin antes pues escuchar un cierre de este tema que nos va a dar para más y que yo sé que la maestra Adriana pues nos va a compartir una vez más que lo podemos invitar. Hay una pregunta interesante porque aquí dicen, los complementos y suplementos no solo son para gente que entrena, se han usado para gente con cáncer. Ah, sí, claro, en el área médica hay muchas líneas en las que nos ayudan a mejorar, pero en realidad, bueno, estamos hablando ahorita de suplementos en esta forma de mitificar o de hacer o exaltar estos suplementos que la gente normalmente piensa que si no los toman no va a haber una mejora ni en el rendimiento ni en la composición corporal, por ejemplo. Entonces, que sirven para otros medios, que sirven incluso para hipertensión y para muchas otras cosas. Se han utilizado los suplementos para ciertas, por ejemplo, la papa. A algunas personas esas amilasas no las pueden asimilar, digerir, y entonces puedes consumir un complemento, sobre todo si eres deportista y que trabajas resistencia, entonces puedes consumir estas amilasas, pero es verdad, se ocupa para muchas cosas. Aquí el punto es que lo utilicemos indiscriminadamente, pensando en que ese suplemento o ese complemento va a ser el que nos va a dar el empujón que no tenemos. Y sí podría hacerlo, pero siempre y cuando ya hayamos hecho todo lo necesario en cuanto a técnica, en cuanto a todo lo que estoy haciendo, todo lo que estoy mejorando en el ejercicio. Entonces ahora sí necesito un suplemento, no está prohibido. Y además, o sea, aquí también lo interesante es que, bueno, yo que tuve, como les decía, esta oportunidad de analizar diferentes temas con la maestra, es que en las últimas unidades estuvimos viendo que había productos, pero a veces los productos dicen, o sea, tienen cosas que no necesitamos, pero además, o sea, eso también es parte de, ahorita, por ejemplo, en el programa es ayudar a las personas que nos están viendo a que finalmente, o sea, por ejemplo, se informen, que lean lo que tiene el contenido, porque a veces, por ejemplo, no sé, solamente necesitamos queratina y tiene muchos más componentes que no necesitamos. Entonces, pues es hacer un análisis profundo en el cual podamos pues realmente consumir y nutrirnos lo que necesitamos. Tan sencillo, perdón, por ejemplo en las proteínas, normalmente es verdad lo que decían hace ratito, es que es una línea de mercadotecnia. Entonces, si yo te ofrezco ejercicio, también te ofrezco suplementos. Y entonces las personas te dicen, bueno, yo quiero un whey protein, por ejemplo, o sea, y lo quiero 0 carbohidratos. Bueno, ¿qué haces? Corro, ando en bicicleta. No, perdóname, no te sirve, o sea, si vas a consumir un suplemento, no te sirve una proteína 0 carbohidratos, porque lo que tú necesitas es justamente una carga tanto de carbohidratos como de proteínas, que va a ser lo que ayude a regenerar o a lo que necesitas.
pero ahí es donde nos falta información. Y bueno, lo estás como que determinando en relación a la actividad, o sea, terminamos casi siempre este diagnóstico o este aspecto situacional en relación al individuo, qué es lo que realiza y cómo se comporta él ante esto, ¿no? Entonces, fíjate que en ese sentido yo creo que nos hace falta saber comer. Y cuando hemos sido tan educados en relación a los sabores, pues también a las cosas que no nos gustan, pues no las consumimos, ¿no? Y en este punto, pues a mí me hablas de pescado, pues voy a pensar en camarones, ostiones y otra serie de situaciones, pero no en un filete, exacto, voy a pensar en mariscos, pero no en un filete magro, en donde a lo mejor lo puedo condimentar con otras situaciones, porque el sabor de la carne o del pollo, pues me ha conquistado durante mucho tiempo. Pero esta situación de podernos educar para, y no solo eso, sino como entrenadores, poder educar a nuestro deportista, a nuestro atleta, para que vaya más allá, ¿no? Para que pueda rendir más, y a veces más que la marca es que tenga una vida sana, porque cuánto de nuestro hígado y cuánto de nuestro organismo no se ve afectado totalmente a ello, ¿no? Bueno, y tú estás hablando porque eres carnívoro, pero y los atletas o las personas que son vegetarianas, de alguna manera tienen que encontrar el punto exacto y el equilibrio de todos los demás alimentos que hagan que las proteínas que están consumiendo sean de una buena calidad y no es que vengan de los productos de origen animal. Y ya nos están dando hasta algunas clases con respecto a que debes de comer, o a lo mejor están recomendando el mero, el lenguado, la corvina y así varias situaciones, ¿no? Pero bueno, creo que estamos casi por terminar, o más bien ya terminando. Y al parecer, y si esperemos que no sea así, pero si es así, pues va a ser nuestro último programa y nos vamos a empezar a despedir de este año. No hay tiempo que no se cumpla ni fecha que no se lleve a cabo, pero voy a cambiar al camarógrafo porque va a ser de mi izquierda, o sea, de tu derecha a tu izquierda. Nayeli, por favor. Pues muchas gracias por sus aportaciones. Pues para mí la verdad es un honor, como siempre, estar aquí con ustedes, hablar de temáticas. La verdad es que pues me voy muy contenta hoy porque tuvimos un público muy participativo en las redes sociales, muchas preguntas, y finalmente recordarles que este programa es para ustedes y nos enriquecen mucho estas preguntas, estas controversias, porque al final de cuentas pues es un programa para ustedes. Y pues muchas gracias por su preferencia por este 2018. Y pues les mando un abrazo de feliz Navidad y pues muchas gracias, maestra. No sé si quisiera decirnos algo para terminar. Algo muy que parecerá vano, pero no se olviden de las sardinas. Ahorita que lo retomaste, la sardina es un producto muy noble, con mucha proteína, que desgraciadamente tuvieron que sacar de la canasta básica porque ya no se consumía. Y entonces sería bueno retomarlo porque hay mucha sardina, nos estamos acabando el atún, los mares están quedando sin atún porque es lo que más consumimos, pero todavía la sardina es de mejor calidad, tiene muchos nutrientes y pues yo creo que sería bueno volverlo a retomar. Hay muchas formas de cocinarlo y la verdad es que ayuda mucho. Y pues muchas gracias a este tema. Bueno, la nutrición da para muchísimo. Pues nos veremos en otro momento. Bueno, feliz Navidad. Como ya se pueden dar cuenta, pues la profesora Adriana es una máquina que si la sueltas tantito, pues empieza a hablar con respecto a lo que verdaderamente sabe. Y bueno, por mi parte, pues quiero agradecer muchísimo a lo que es el Colegio Profesional de Licenciados en Entrenamiento Deportivo, a la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, a todo el público que nos vio ahora y nos ha venido siguiendo, a Nayeli, que siempre hemos estado coordinando y en ocasiones, pues el programa de lo que vamos a presentar, créeme que han sido como unas verdaderas charlas y ha sido cada vez más relajante. Hay mucho de qué hablar del deporte. Yo soy súper grinch para estas fechas, pero pues estoy viendo muchos adornitos que el día de ahora no me dan ganas de tirarlos. Bueno, tal vez el de este lado sí, se antoja mucho romper estas esferitas que parecen como bellotas, que sería muy interesante ver qué hay adentro. Sí. Pero compañeros, pues nos estamos despidiendo
y este 2018 pues llega a su fin y esperen mucho todavía del colegio, de Nayeli, de todos nuestros invitados, que les damos muchas gracias, y de su servidor, que prometo que la comunidad de La Pezuña se seguirá activando y la comida es deliciosa, pero hay que hacer algo al respecto, No hay que me sale educarnos. el saludo. A todos a veces nos salen y bueno, nos estamos despidiendo en Sportiva TV, en Plaza Maratones, en este esplendor deportivo. Muy buenas fiestas, pásenla con su familia y mucha salud para ustedes y nos vemos el Saludos a próximo año. todos. Hasta luego. Gracias. Audio Jungle.